Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches. Les habla Luis Luker y gracias al Señor estamos aquí en una lección más de Escatología 1 y hemos avanzado bastante en este curso, gracias al Señor, de verdad. Y bueno, así agradecidos con el Señor, vamos a dar inicio a la siguiente lección y hoy gracias al Señor, vamos a comenzar con nuestra penúltima clase de lo que es el bimestre, ¿verdad? En este caso, Escatología 1. Hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver o tiene que verse con el tema del premilenialismo y con el amilenialismo. Y estábamos, si ustedes recuerdan, para ya dar inicio de una vez, estábamos hablando sobre el premilenialismo y la introducción que yo había hecho en la lección pasada con respecto al premilenialismo. Era que estábamos o estuvimos hablando, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado de cómo el mundo, de cómo la gente en el mundo tiene una idea, tiene un pensamiento de que según ellos debe de haber, o de que va a haber una época dorada, una era de oro, o sea, donde todo va a ser paz, donde todo va a ser justicia, donde todo va a ser bondad, etcétera, etcétera. Y también vimos algunas posiciones y teorías que los filósofos o los estudiosos de la sociedad nos quieren decir ellos a nosotros, ¿verdad? Y nos preguntamos a veces de cosas, por ejemplo, o de escritos nosotros, escritos muy añejos, así tanto como la Biblia, pero que quizás lo que nos preguntamos es, esos escritos esos escritos tienen cosas muy semejantes, muy parecidas a la Biblia. Hay muchos escritos que ustedes van a ver de toda clase. Ustedes van a encontrarse, por ejemplo, voy a nada más a mencionarlo así. Ustedes abren algún libro bueno, yo mencioné el Gilgamesh en algún momento. eh, Ay, tengo uno, pero no recuerdo muy bien. Bueno, libros que ustedes los van a ver y dentro de ellos tienen ciertas informaciones y que algunos dicen, mira, esto es muy similar a lo que sucedió en esta historia bíblica, qué vacilón, qué interesante. Así que son como parecidas. Y son libros, como dije, como muy añejos, al igual que la Biblia, en el sentido de que son muy viejos y tienen ese tipo de informaciones. También, por ejemplo, bueno, como dije, que tienen historias y cosas muy parecidas a la Biblia. Y, por ejemplo, también si ustedes se acuerdan, estuvimos conversando, estuvimos hablando la lección pasada de la filosofía griega, si se acuerdan que había una convivencia entre los dioses del Olimpo con los hombres y todo esto, todo lo que tenga que ver con los griegos, pues. Y si ustedes ven, mucho de esto tiene semejanza, como lo acabo de mencionar, como por ejemplo con Génesis capítulo 3 donde Adán caminaba con Dios, muy semejante a la historia de verdad, con la que conté la vez pasada, de los griegos, cómo caminaban los dioses y todos tenían esa comunión y ese tipo de cosas, es muy parecido. Yo pregunto para que ustedes lo tengan ahí, ¿cómo es que el mundo, o sea, cómo el mundo tiene estos conceptos o estas ideas muy similares a la Biblia? ¿Cómo? ¿Cómo es que el mundo tiene estas ideas semejantes a lo que va a suceder, por ejemplo, como en el Apocalipsis? Por ejemplo, por ejemplo, todo lo que son las películas, sobre todo estas películas que son de ciencia ficción, las fantasiosas, ustedes se acordarán la película de Avatar. Avatar nos muestra a nosotros como esas montañas flotantes, películas donde se muestran, por ejemplo, Jack el cazagigantes, que arriba de las nubes hay una tierra flotando donde están los gigantes. Eh, Todo esto, para usar este ejemplo, nos dan a nosotros como por ejemplo que el Apocalipsis nos habla a nosotros de la nueva Jerusalén, ¿verdad? Porque está flotando, ese tipo de cosas. O sea, nosotros vemos eso y todo eso tiene una semejanza a veces o generalmente a cosas que la Biblia menciona. Entonces, vemos cómo la gente saca ideas también incluso de la Biblia para eso. Ahora, algunos preguntarán, ¿y por qué sacan esas ideas? ¿De dónde? ¿Por qué estos tienen ideas parecidas? Eso les voy a explicar. Muy simple esto.
Había un hombre llamado Filón, Filón de Alejandría. Filón de Alejandría era un filósofo judío. Este hombre decía que, por ejemplo, él decía que los griegos habían adquirido el conocimiento de los judíos, decía Filón, y que los griegos habían llevado ese conocimiento a las tradiciones de ellos y a las leyendas de los griegos, acomodando todo. Entonces acomodan lo que es el dios de los judíos, lo acomodan como Zeus, etcétera, y ahí van acomodando las cosas, es lo como lo van haciendo. O sea, van acomodando sus tradiciones y leyendas, lo acomodan todo para para la cuestión de los griegos. Yo en lo particular, si ustedes me preguntan a mí, yo en lo particular, yo pienso igual que Filón de Alejandría, yo pienso igual que este hombre. Yo creo que así fue como se empezaron a dar las cosas en ese sentido. Y que todos, por eso ustedes van a ver que hay ciertas semejanzas. Ahora, recordemos algo muy importante. Perdón, la humanidad, acordémonos mis hermanos, la humanidad tenía datos comunes. Recordemos que la humanidad cuando es creada empiezan igual, o sea, empiezan igual, el mismo lenguaje, etcétera, todo empieza igual. Entonces, Luker, ¿cuándo es que la humanidad se da ese rompimiento, esa separación? ¿Cuándo se da? Bueno, hermanos, si ustedes se acuerdan, nosotros vemos esa separación, nosotros la vemos en la Torre de Babel, si ustedes se acuerdan. Fue ahí donde empiezan cada uno de ellos, donde viene Dios, Dios desciende y dice que Dios los dispersó y les confundió el lenguaje, la lengua. Es ahí donde empiezan a tener historias distintas. Ahí es donde empieza cada uno a ir por su lado y a hacer su vida, por así decirlo. Pero antes de eso, mis hermanos, recordemos que la humanidad tenía un tronco común, o sea, una historia en común, todo era en común. Entonces, mis hermanos, ahí, justamente ahí, es donde empiezan ellos, cada una de las personas, empiezan a tomar por su lado, uno para allá, otro para acá, otro para allá, cada uno por su lado. Por eso, por eso, mucho de lo que ustedes ven en otros libros, en historias, en mitologías, en leyendas, hay mucho se parece, aunque, repito, se parecen, pero tienen sus grandes diferencias, obviamente. Pero para que ustedes y yo tengamos una idea del por qué o del por qué sucedió esto, y bueno, esto pasa porque recuérdense lo que les acabo de mencionar, el conocimiento del pueblo antes o de la humanidad antes de que fuera dispersada, recuérdense que fue un conocimiento común, que después al separarse, de ahí, en el momento en el que se empiezan a separar cada uno por su lado, empieza o se empiezan a crear las leyendas de acuerdo a la tradición de cada uno de ellos. Ahora, por ejemplo, les comento esto. Por ejemplo, hay libros de Babilonia que dicen que el diluvio sí existió. O sea, hay libros que son, por así decirlo, ajenos a la Biblia, que comentan la historia, que sí, que hubo un gran diluvio. Pero, a diferencia de la palabra de Dios, ellos ponen a quienes se salvan en ese diluvio. Es decir, porque recordemos que el diluvio fue general, es decir, lo vivió el planeta entero. Y en el diluvio nosotros sabemos que nada más se salvaron una pareja, o sea, Noé, su esposa y sus hijos y sus nueras. Entonces, dependiendo, mis hermanos, de la tradición mitológica que usted o que yo o cualquier persona esté estudiando o leyendo, van a encontrar que no solo una pareja o no uno solo, sino que hubo un arca como la que hizo Noé. Van a mencionar eso en esas mitologías y esos libros. No, no una barquita, no que hizo una barquita o una lanchita, no, fue que no, o no fue que estuvieron flotando en un tronco, ni no. En fin, ustedes van a encontrar que muchos libros que hablan de esto, que se asemejan mucho, van a contar eso, y son cosas que vienen haciendo este tipo de, o mejor, voy a ponerlo así, eh, eh, es una serie de cosas que se vienen haciendo. ¿Por qué? Por la distorsión de la palabra de Dios. Porque hay una distorsión.
Pero para nosotros, que somos hijos de Dios y que creemos obviamente en el Señor, mis hermanos, nosotros tenemos la revelación, es decir, Dios diciéndonos y puntualizando todo lo que pasó, cómo pasó, etcétera, etcétera. Así que, sí, quiero aclarar algo, sí, sí esperamos un periodo, como lo estuvimos hablando en la lección pasada, un periodo dorado, una época de justicia, una época de amor, una época de paz, de gozo, etcétera, etcétera. Pero les tengo que decir, esto no va a suceder por mano del hombre. Acuérdense que yo dije la vez pasada que muchos están esperando esta época dorada, pero creen que va a ser un político, creen que van a ser los presidentes, creen que va a venir un hombre y se va a levantar. No, esto no sucederá por mano del hombre, sino solamente con el Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede imponer un tiempo así para nosotros. Solo Él. Así que mis hermanos, las teologías, y voy a hablar a las teologías cristianas, y recuerden, y aunque yo diga cristianas, no quiere decir que sean verdaderas, quiero aclarar eso, pero se llaman cristianas. Entonces, mis hermanos, las teologías cristianas nos dicen o su punto de vista para cuando llegue este periodo ideal o dorado. Estas teologías que vamos a estudiar, el número uno es la que vamos a estar viendo, que ya es el premilenialismo. Dos, el amilenialismo. Número tres, el postmilenialismo. Ahora, voy a repetirlas porque un día estos alguien me preguntó y para que le quede bien. Número uno, vamos a verlo, el premilenialismo. Número dos, el amilenialismo. Y número tres, el postmilenialismo. Para que lo tengan ahí. Ahora, nosotros ya de plano podríamos desestimar ya dos de ellas. Es decir, en las que nosotros no creemos. De una vez las podemos hacer como el amilenialismo y el postmilenialismo. Las podemos descartar de una. ¿Por qué? Pues porque son erróneas, simple y sencillamente. Y así ya nosotros las podemos anular de entrada. Pero mis hermanos, recuerden que yo les dije que no. Vamos a ver qué es lo que dicen estas teologías. ¿Para qué, Luker? Para que con todo conocimiento de causa, nosotros podamos decir que alguien venga y le pregunte a usted, ¿por qué usted no cree en el amilenialismo o en el postmilenialismo? Y que usted diga, yo no creo en eso, por esto, por esto, por esto y por esto. O sea, no lo vamos a ver así como en un sentido estrictamente profundo, pero vamos a ver qué es lo que más se nota de estas posiciones. Porque, mis hermanos, sería sumamente aburrido, y sí, hay muchas o varias diferencias en cada una de estas posiciones, que no tiene caso que ustedes y yo estudiemos, la verdad. A menos, aquí yo sí les recomiendo, a menos que ustedes quieran ya ponerse a estudiar a profundidad y puede hacerlo. O sea, usted tiene la libertad de hacerlo y entonces usted va a poder encontrar todas las variantes de estas doctrinas en las que puede haber en contraposición a las nuestras. Entonces, como les dije, vamos a ver el primero. Vamos a iniciar, mis hermanos, como punto número uno, con el premilenialismo. El premilenialismo. Y así de una, comencemos, mis hermanos, por definir qué es y de dónde nosotros de dónde sacamos eso del milenio. Bueno, nosotros, mis hermanos, como yo ya les he dicho, nosotros no estamos inventando términos, ni frases, ni palabras, sino que nosotros tomamos todo lo que podemos de la escritura, todo lo que podemos. Entonces, eh, les recuerdo, si yo avanzo muy rápido algo, ustedes tienen la oportunidad de poder retroceder y poder escuchar. Hay ciertas palabras que tal vez yo las voy a deletrear para que ustedes las puedan apuntar, porque hay unas palabras difíciles de tal vez como se pronuncian, no se sabe cómo se escriben, pero bueno. Entonces, mis hermanos, el término milenio nosotros lo sacamos de la Biblia, de esta palabra que viene del griego, que es kilioi etos. Kilioi etos. Esta palabra kilioi es Q del griego, Q, la U y
L, I, O, I y latinas. Esa es 5507 para la referencia. Y la otra es ethos. Es solo E, la T, la O y la S. Esa es 2094. Kilioi ethos. Ahora, quiero que tengan algo en cuenta. Nosotros no usamos el griego para referirnos a milenio. Porque si no, cada vez que yo les vaya a hablar a ustedes del milenio, yo les diría a ustedes, por ejemplo, Kilioi ethos. Ahora, pongan atención. Más bien nosotros usamos el latín, nosotros utilizamos del latín la palabra mile anus. O sea, mile es mil, anus es año, mile es M-I-L-L-E y anus es A-N-N-U-S. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros utilizamos la palabra en latín porque es la más común, es la que nosotros podemos traducir como milenio, es la más común. Entonces, mis hermanos, nuestra lengua, quiero que esto lo aprendan, nuestra lengua, el español, es una lengua romance, una lengua romance. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? No es que somos románticos, no es eso, ¿verdad? Es una lengua romance. ¿Qué quiere decir? Que es una derivación del latín que se usaba en Roma. Por eso, muchas de nuestras palabras que usamos tienen su raíz en el latín, porque somos, como dije, somos una lengua romance, es decir, una lengua latinizada. Por eso nosotros usamos estos términos, que los términos, estos que en lugar de los términos griegos. Entonces, ahora, cuando ustedes y yo utilizamos la palabra millennium, nosotros queremos decir o nos estamos refiriendo al periodo de 1000 años en el que Cristo Jesús va a venir a reinar, pongan atención, va a venir a reinar literalmente, a reinar sobre la tierra, literalmente. Recordemos que es aquí donde ya nosotros comenzamos a tener problemas con los otros tipos de teología. Y lo que nosotros estamos viendo como introducción ahorita es el premilenialismo. Entonces, el prefijo pre a nosotros nos dice que es antes y milenio es obviamente milenio, ¿verdad? Pero el prefijo pre nos dice que es antes del milenio. Y mis hermanos, ¿qué hay antes del milenio? Bueno, antes del milenio, Cristo regresa antes del milenio. Eso es lo que quiere decir la palabra premilenialismo o premilenialista. Nosotros, mis hermanos, para los que no lo sepan, nosotros creemos en esta doctrina teológica que somos premilenialistas. Nosotros creemos en la doctrina del premilenialismo. Ahora, todos los dispensacionalistas somos premilenialistas. Ahora, con el tema de las dispensaciones también eso lo veremos en algún momento, pero ahorita vamos a continuar. Entonces, repito, todos los dispensacionalistas somos premilenialistas. Y vamos a ver, mis hermanos, primero Dios, en el siguiente bimestre, nosotros vamos a ver más datos que nos van a ayudar a nosotros a armar toda la doctrina en la que nosotros creemos. Ahora, vamos a hacer, yo voy a hacer varios esquemas. Yo espero poder subirlos en la pantalla en YouTube para que ustedes los vayan viendo. Entonces vamos a ver varios esquemas para que nos quede a nosotros más claro qué es en lo que nosotros creemos y cuál es la diferencia con las otras posiciones, por así decirlo. Por ejemplo, nosotros, los premilenialistas, y repito, ustedes en su pantalla ahí en el YouTube, ustedes lo van a poder ir viendo mientras se va proyectando la imagen. Los premilenialistas, que somos nosotros creemos en esto. Ahí yo les voy a subir una imagen para que la vean.
Pero nosotros creemos, mis hermanos, hasta la fecha, mis hermanos, que después de la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros llevamos 2024 años. Les pongo este ejemplo. Quiero que lo vean porque ustedes lo van a ver en sus pantallas. Quiero aclarar, yo no estoy diciendo cuándo viene Cristo porque eso no lo sabe nadie. Yo no sé cuándo va a ir el arrebatamiento. Yo no lo sé. Yo no tengo ese dato y ninguna persona lo tiene. Eso solo está en la potestad del Señor. Pero voy a usar este ejemplo. Supongamos que Cristo viene hoy. Supongamos que hoy viene. Entonces, voy a ponerles este ejemplo. En sus pantallas lo van a ver. Si Cristo viniera hoy, hoy sería el arrebatamiento. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos lo que le dije. Número uno, en la imagen que ustedes van a ver, va a haber muerte y resurrección de Cristo. De la muerte y la resurrección de Cristo han recurrido 2024 años. Supongamos que hoy Cristo nos lleva consigo, hoy se da el arrebatamiento. Es, repito, y quiero, vea, suena, van a decir que majadero. Lo digo porque mucha gente saca de contexto muchas cosas. Yo no estoy diciendo que Cristo viene hoy. Estoy tomando un ejemplo para enseñar esta clase. Suponiendo que viene hoy, hoy es el arrebatamiento y nos vamos con él a las nubes. Y ahí ustedes van a ver la imagen. Ahora, dice la escritura, y nosotros lo vamos a ver más adelante, que nosotros, dice que somos levantados hacia las nubes, hacia donde está Cristo Jesús, y en ese momento, él, Jesús, no toca la tierra. Recuerden eso, Jesús no toca la tierra, Jesús no se ve todavía, nadie lo ve, él no toca la tierra. Para este evento, para este suceso, mis hermanos, del arrebatamiento, no hay ninguna señal, es lo que les vengo diciendo, no hay señal. Por eso se llama, por eso, como dije, que por eso se llama así, arrebatamiento. Por eso dice que nadie sabe la hora o el momento. Cuando se nos dice que no estemos atentos a las señales, es decir, mis hermanos, ustedes no estén atentos a las señales. O sea, Cristo va a venir sí o sí, pero no se nos están dando señales a nosotros y tampoco se nos pide como cristianos que busquemos señales. No se nos pide eso. A mí me da, les voy a confesar, a mí me da cosa, me da a veces vergüenza y tristeza cuando muchos de nuestros hermanos cristianos, que muchos de estos que son los que les gusta estar en esta vaina de profecía y todo eso, cuando uno habla con ellos, siempre tocan el tema, la gran mayoría tocan el tema. ¿Y qué? Luker, ¿cómo ve la cosa con el regreso del Señor? ¿Y qué? ¿Cómo ve esta señal? ¿Y cómo ve aquella otra señal? Mis hermanos, yo les voy a ser sincero. Yo anhelo que el Señor venga ya. Yo lo anhelo. Yo quiero. Pero mis hermanos, no sabemos cuándo. ¿Por qué? Porque no hay señales para el arrebatamiento. Luego, para continuar, luego nosotros vamos a estar, viene el arrebatamiento y vamos a estar con Cristo 7 años. Recordemos que aquí abajo en la tierra se lleva a cabo lo que es la tribulación. Entonces ahí yo les pongo la imagen para que ustedes la vayan viendo. Entonces viene el periodo de la tribulación, que son 7 años. Ahora, al final de los 7 años, mis hermanos, Cristo junto con todos nosotros, junto con la iglesia, Él baja a la tierra al final de los 7 años. Él desciende a la tierra, Él viene aquí a la tierra, viene con su iglesia. Ahora, cuando nosotros hablamos, mis hermanos, de la segunda venida de Cristo, justamente a esto es a lo que nosotros nos referimos como la segunda venida. Es decir, Cristo viene y para que nos sea más fácil de entender, Él viene en dos partes. Como número uno, recordemos, viene el arrebatamiento. Número uno, Él no toca la tierra. Pasan 7 años a los 7 años, bajamos con Cristo. Bajamos con Cristo. Esa es la segunda venida visible de Cristo Jesús. En las imágenes lo van a poder ver. Ahora, después de los 7 años, mis hermanos, después de los 7 años,
ahora sí Cristo baja y toca tierra. Incluso nosotros vamos a ver y saber que la Biblia dice en dónde es que Él viene. Es decir, no hay ningún misterio, mis hermanos. La Biblia no nos está ocultando dónde es que va a llegar, dónde va a darse. Cuando Cristo viene a la tierra, se lleva a cabo lo que se llama la batalla del Armagedón o, o la batalla de Armegido o la batalla del valle de Ginón. Eso es un valle. Cuando le ponen Armagedón lo ponen como muy de película. Es un valle, el valle Josafat. Espero, porque así lo tengo, no lo tengo ahorita en el dato, pero espero no. Sí, yo creo que es el valle Josafat, si más no me equivoco. Pero Armagedón es el valle de Megido. Así de sencillo, es un valle. Entonces, como dije, que se lleva a la batalla de Armagedón. Obviamente, Cristo es el que vence. Entonces, mis hermanos, una vez que Cristo destruye a los soldados y todos los que van a destruir, que pretenden ir a destruir Israel, ahí Cristo los destruye, Cristo vence y comienza el periodo de los 1000 años del cual nosotros estamos hablando en este momento. Ahora, sigue, bueno, la batalla del Armagedón, aquí están las imágenes y ustedes la van a poder. Luego, como les dije, en el periodo milenial, ¿qué sucede? Satanás es atado por 1000 años y comienza el milenio. Ahora, repito otra vez, al final de los 1000 años, la escritura nos enseña que Satanás es suelto. Recordemos que en el milenio, cuando inicia, Cristo vence y Satanás es atado y es lanzado al abismo por 1000 años. Ahora, al final de los 1000 años, Satanás es suelto de nuevo, por un poco de tiempo dice la Biblia, y Dios ya no tiene más paciencia para con la humanidad rebelde y los consume a todos con fuego, ya no más. Entonces recordemos, Satanás es suelto por un poco de tiempo y vuelve a engañar a la humanidad. En ese momento, cuando el Señor ya consume todo, ya comienza la eternidad. Ahí ya entramos a la eternidad. Ahora, todo esto lo van a poder ir viendo mientras el video va transcurriendo, por lo menos las imágenes, para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Solo para recordar, al cumplimiento de los 1000 años, el Señor suelta a Satanás simple y sencillamente para cumplir con las escrituras. Satanás, ¿qué hace Satanás? Rápidamente comienza y subleva o convence a gran parte de la humanidad. ¿Y qué hacen? Van a luchar en contra del rey que está en Jerusalén. Y entonces dice la escritura que es una cantidad de gente que ni siquiera se puede contar. Pero Dios ya no tiene paciencia, hace que baje fuego del cielo y los consume a todos. Ahora, repito, en ese momento, ahí o aquí, Satanás, ahí en la imagen número 5, ustedes la van a poder ver, yo se las voy a poner aquí. Satanás es arrojado al lago de fuego y comienza el juicio final o el juicio del gran trono blanco. El juicio final es antes de la eternidad. Y vean esto, mis hermanos, siempre hay como un lapso de tiempo o de espera para un periodo u otro. Por ejemplo, en el momento que Cristo viene por nosotros, y yo no lo sé y creo que nadie lo sabe, hay un lapso de tiempo para que aparezca el anticristo. Hay un lapso de tiempo. Haga lo que tenga que hacer. O sea, establecerse como el único poder sobre el mundo, lo que va a ser el anticristo. Luego, cuando venga Cristo Jesús a la tierra, ahí sí sabemos cuándo es que viene Cristo. Derrota a Satanás y comienza el periodo del milenio. Ahora, ya llegaremos a ese punto, pero continuemos. Datos más precisos los voy a estar dando cuando lleguemos a todo eso, pero les pongo así a grandes rasgos para que ustedes lo puedan grabar. Ojo, punto A. Satanás, en el periodo del periodo del milenio, cuando inicia, Satanás es preso después de los 7 años de tribulación. Punto A. Punto B. Es suelto 1000 años después. Ahora, ya sea que pongamos en nuestro esquema de esa forma o de otra, pero pueden ponerlo como ustedes quieran. Ahora,
Mis hermanos, por eso este periodo, luego de la tribulación, se le llama milenio. Ahora, y si ustedes recuerdan, nosotros leímos Apocalipsis del 1 al 7. Apocalipsis del 1 al 7. Es decir, la humanidad va a vivir, ojo, en ese periodo del milenio, va a vivir sin el azote de Satanás. Ya no va a estar durante 1000 años. Pero ese periodo del milenio, el Señor nos permite, sí, el Señor nos permite que entre cierto tipo de, vamos a ver, como vivir, ¿cómo lo digo? Lo que Dios permite, mejor dicho, permite que entre cierto tipo de gente en ese periodo. El Señor permite. En ese periodo del milenio, nosotros ya lo vamos a ver, que entre cierto tipo de gente y nosotros lo vamos a ver. No todos son creyentes los que entran en ese periodo, así como nosotros, digamos, como en ese sentido, ¿verdad? Pero, mis hermanos, en ese periodo del milenio empieza a nacer gente en el periodo del milenio. Es decir, va a haber reproducción, va a haber gente todavía que quede, gente viva, etcétera, que se va a seguir reproduciendo. La población, ¿qué sucede? La población en ese periodo se comienza a multiplicar de una manera exponencial, rapidísimo. Porque en el milenio, sépanlo, quiero que entiendan algo, en el milenio no va a haber televisión, o sea, tengan eso claro, no va a haber televisión. Entonces, va a ser rapidísimo que se va a superpoblar el planeta en el milenio. Y nosotros como iglesia, nosotros no estamos ahí y eso lo vamos a ver después. Ahorita no coman ansias, dirían por ahí. Pero al paso del tiempo, como decían mis hermanos, sucede que pasa el tiempo. ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Sucede lo que ha sucedido muchísimas veces en la historia de la humanidad. Por ejemplo, las generaciones posteriores a Moisés, las posteriores, ya ellos no estaban seguros o ellos no creían, aunque ellos tenían la información, que Dios hubiera abierto el mar rojo y que pasaron en seco. Entonces, y si nosotros lo llevamos hasta nuestros días, hay mucha gente, sobre todo en Israel, quiero decir esto, sobre todo en Israel, que no creen, israelitas, que no creen que sus antepasados hayan pasado por el Mar Rojo. No creen. Estoy hablando de Israel. Entonces vean ustedes qué va a pasar. ¿Qué va a pasar en el milenio? De que al paso de los años, mis hermanos, los nietos, los bisnietos o los tataranietos de la generación que entró vivo al milenio ya no van a creer. No van a creer. ¿Por qué? Muchos van a tomar al Señor Jesucristo como un dictador, al estilo actual, como un dictador, y van a decir, no, hombre, eso de que pasaron el Mar Rojo, esos son puros chistes, eso no existió. Como hoy muchos dicen, no, hombre, jamás el Mar Rojo no se abrió, eso es fantasía. No, eso es lo que va a suceder, que en el milenio la gente, muchos de los que no vivieron el periodo del Armagedón, cuando nazcan ya van a encontrarse en el periodo de paz y no van a creer que eso sea verdad. Exactamente como en las civilizaciones pasadas. Y lo que van a querer hacer estas personas, mis hermanos, es ir a derrocar a Jesús, al rey. Por eso Satanás los subleva, cuando vuelve a ser suelto, los subleva y se los lleva contra el rey en Jerusalén. ¿Y qué les pasa a estas personas? Son destruidos. Así de sencillo. Ahora, otra más. Morir, vea qué interesante, porque morir en el periodo del milenio va a ser rarísimo, dice la palabra, va a ser raro. Pero dice Isaías, vean lo que dice Isaías, dice que sí va a haber muerte, pero, y el que muera, dice que el que muera de 100 años, dice que muere joven. Vean, Isaías 65 del 19 al 21 dice, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Oh, edificarán casas y morarán en ellas,
plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque solo la muerte viene en este caso, solo la muerte viene como un castigo, mejor dicho, como un castigo por un pecado grave. Y la Biblia siempre, mis hermanos, tengan esto presente, la Biblia siempre va a existir. ¿Por qué? Porque es el testimonio de Dios. Es decir, si va a haber, esto lo digo yo, ¿verdad? Si va a haber un libro en la biblioteca de Dios, va a ser la Biblia. ¿Y por qué la Biblia? Como testimonio de que Dios cumplió todo lo que Él decía. Y para los que ya llevaron, por ejemplo, los que ya llevaron el curso de teología sistemática, hay un punto en la teología sistemática donde nosotros vemos que la revelación para nosotros ya está completa, pero que no se nos dice todo en la revelación. Por eso, Deuteronomio, ojo lo que dice Deuteronomio 29:29, vean qué interesante. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, mis hermanos, sí hay cosas que Dios sí se las guardó y no las quiso decir. E incluso nosotros podemos ver algo muy interesante en el Apocalipsis, que obviamente ahí se van a sorprender algunos, que obviamente y con todo el propósito Dios lo hizo de esta forma. Cuando Juan, el que escribe el Apocalipsis, Juan el apóstol, Juan está escribiendo, sucede algo que dice la palabra que un trueno dice algo, que el trueno habla, los truenos dice que están hablando, y Dios le dice a Juan que no escriba eso. Vea lo que dice Apocalipsis 10:4. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Bueno, es otro de los secretos que Dios se quiso guardar, así de simple. Entonces, no nos dan, o sea, no nos dan muchos datos en este sentido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, mis hermanos, ustedes y yo no los necesitamos, así de simple. O sea, tenemos todo lo que nosotros necesitamos para poder alimentar nuestra fe. Y esa es la idea, que como ustedes, que están, por ejemplo, yo se los dije creo que en algún momento, como ustedes, que ustedes están sacando la cabeza por encima de la mayoría de la gente de las congregaciones y de las iglesias. Y, y, y como ustedes están sacando la cabeza, están yendo más allá, ustedes ayuden en la edificación de los creyentes, comenzando evidentemente por su propia casa, por su propia familia, enseñándoles a ellos, que es lo que nos enseña a nosotros la escritura. Y para que no nos andemos creyendo, mis hermanos, para que no nos andemos creyendo cosas que nada que ver, que meteoritos, que va a venir un meteorito, va a destruir el planeta y ese tipo de cosas. Por eso, mis hermanos, es importante que sepamos bien, que conozcamos bien. Por ejemplo, el primer punto, de acuerdo al esquema que yo les presenté o van a ver, suponiendo que hoy viniera Cristo, vean que nos dicen a nosotros antes de mencionar esto. Nos dicen que un meteorito va a venir a la Tierra y que va a destruir el planeta y que esto y lo otro. Ahora, supongamos que Cristo viene hoy. Si viniera hoy suponiendo, ¿cuánto tiempo quedaría para la destrucción de la Tierra? ¿Cuánto tiempo quedaría para que la Tierra se destruya, mis hermanos? 1007 años. Quedarían 1007 años, suponiendo que Cristo viniera hoy. Entonces, que un meteorito viene y que va a caer aquí o allá, mis hermanos, ni sombra nos va a hacer. ¿Por qué, Luker? ¿Por qué dice eso? Porque todavía no es el plan de Dios de la destrucción de la tierra. Porque si la tierra, eh, digamos, fuera, o sea, no va a ser destruida de esta forma. La tierra no va a ser destruida de esta forma. Simple y sencillamente no es la voluntad de Dios que la tierra sea destruida de esa forma y mucho menos ahorita. Tiene que venir primeramente Cristo, recuerden. ¿Por qué digo que 1007 años?
porque tiene que venir Cristo, arrebatar a la iglesia, pasar 7 años de tribulación y luego el milenio, o sea, 1007 años. Y al final del periodo del milenio, ahí sí, si fuera un meteorito, suponiendo, ¿verdad? Bueno, yo espero que en este primer punto, digamos, hayamos quedado claros. Vamos a pasar al siguiente punto, que estábamos viendo lo que es el premilenialismo. Vamos al punto número 2. Vamos a hablar sobre ahora la otra posición teológica, que es el amilenialismo. El amilenialismo. Mis hermanos, el amilenialismo. Ya vamos a ver, porque muchos están tal vez preguntándose, ¿y con qué se come eso? ¿Eso qué es? Bueno, ya vimos el premilenialismo y qué es. Ahora, esta palabra quiere decir milenio, acuérdense, milenio. Pero recuerden una cosa, mis hermanos, cuando se le agrega o se le antepone una letra a esa palabra, es la negación. Cuando se le antepone o se le agrega una letra a milenio, es la negación. Entonces, si esto, millennium, quiere decir milenio, entonces, ¿qué significa la letra A, Luker? Significaría, acuérdense que entonces la A significa negativa, entonces significaría que es sin milenio, o sea, no hay milenio. Eso es lo que quiere decir amilenialista. El amilenialismo no cree que hay un milenio literal. Es decir, ellos no creen que exista o que vaya a haber un milenio. Ellos no lo creen. Por ejemplo, para dar un ejemplo de esto que acabo de mencionar, cuando ustedes y yo hablamos de ateos, recordemos que la palabra o esa frase ateos viene de la frase griega que es teos, que es teos significa Dios. Y cuando nosotros le agregamos la partícula a, es sin, o es una negativa, es la negación de Dios. Y cuando nosotros estamos estudiando la etimología, nosotros nos damos cuenta de cómo están compuestas nuestras palabras. Ahora, esta posición, recordemos, esta posición amilenialista está dentro de la llamada cristiandad. Y déjenme decirles algo, la más popular, la más grande, la que más cree o la que más gente cree en esto, es esta gente del amilenialismo, es la que la más gente cree. ¿Por qué, Luker? ¿Por qué es eso? Porque dentro de esta doctrina, miren mis hermanos, dentro de esta doctrina teológica se encuentra la Iglesia Católica, se encuentra la Iglesia Ortodoxa y los calvinistas. Ellos creen en esta posición teológica. Por eso, mis hermanos, la mayoría de ellos creen en esto. Ahora, quiero decir algo. Recuerden ustedes que las mayorías no crean verdades. Entonces, no porque sean más, quiere decir que ellos tienen la razón. En este caso, del estudio de la Biblia, quien utilice la hermenéutica correcta es quien va a tener la razón. Y mis hermanos, y comparado, por decirlo de esta forma, con ellos, pues nosotros somos menos, pero no lo digo por nada, pero nosotros tenemos la razón. Yo no lo digo por nada, pero nosotros tenemos la razón, ¿verdad? Ahora, dentro de los verdaderos creyentes, la doctrina, pongan atención, dentro de los verdaderos creyentes, la doctrina más poderosa y la más grande es la nuestra, la del premilenialismo. Es decir, ahí sí nosotros somos la mayoría. ¿Por qué, Luker? Porque nosotros vemos que se ajusta perfectamente a la revelación sin que nosotros tengamos que forzar absolutamente nada. Todos los demás, mis hermanos, y lo vamos a ver, todos los demás hacen que las cosas calcen a la fuerza. ¿Cómo surge, por ejemplo, el amilenialismo o de dónde viene, mis hermanos? Por aquello que alguien esté preguntando. Para que lo apunten. Esto viene porque Agustín de Hipona, que murió en el 403 después de Cristo, Agustín de Hipona, él empezó a desarrollar esta teoría sobre que no existe el milenio, que no existe el milenio. Ahora, nos vamos a preguntar, voy a hacer como unas preguntas, obviamente yo las voy a responder, pero vamos a hacer unas preguntas. Como número uno, ¿por qué se empezó a negar el milenio? ¿Por qué se empezó a negar el milenio? Mis hermanos,
¿Por qué se empezó a negar? La respuesta, porque existía la doctrina del milenio. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Usted no puede negar algo que no existe. Me doy a entender, usted no puede llegar y decir que eso no es verdad si eso no existe. Entonces, mis hermanos, esto yo se los explico y quiero explicárselos, mis hermanos, porque, recuerden, hasta antes de Agustín de Hipona, prácticamente toda la iglesia creía en el premilenialismo. Pero ¿qué hizo este Agustín? Bueno, Agustín de Hipona era una persona muy influyente, muy importante para la iglesia católica. O sea, la iglesia católica es la más grande. Ahora, Agustín, él es uno de los doctores, es uno de los padres de la iglesia y de los santos de la iglesia católica. Entonces, Agustín tuvo muchísima influencia para que todos ellos pensaran. Y lo aceptaron así, por su influencia. Ahora, les recuerdo, antes de Agustín de Hipona había un hombre o existió un hombre por ahí de la mitad del periodo, en el año 200, por ahí, en los 200 y tantos de la era cristiana. Este hombre se llamaba Orígenes de Alejandría. Orígenes fue el que comenzó a decir que no existía un milenio. Ahora, ojo, ¿por qué Orígenes y por qué Agustín de Hipona negaron el milenio? ¿Por qué? Los dos, esta es la razón del por qué, los dos tenían una gran influencia, mis hermanos, pongan mucha atención. Tanto Agustín como Orígenes, ellos tenían una gran influencia de lo que es la doctrina filosófica religiosa griega. Y yo quiero que ustedes se acuerden, para los que ya saben, y si no saben, recuerden que los griegos, ellos niegan la posibilidad de que la materia y el espíritu se unan, ellos lo niegan. Entonces, ellos, Agustín y Orígenes, llegan a una conclusión por esa influencia griega de ellos. Es decir, ellos decían, bueno, Dios, es decir, Cristo es bueno, Cristo es espíritu. Entonces, no tienen nada que venir a la tierra. ¿Por qué? O sea, ¿por qué vendría a la tierra? Ellos decían, eso sería una contradicción. Pero mis hermanos, déjenme decirles algo. Ya Cristo Jesús vino a la tierra y se encarnó. Ya se encarnó, se hizo hombre. Es decir, en eso, mis hermanos, se basa nuestra fe. Y recuerden que la fe cristiana es como una mesa de tres patas. Cristo Jesús nació, Cristo Jesús murió y Cristo Jesús resucitó. Si una de estas patas le falta a la mesa, todo se viene abajo. Entonces, mis hermanos, es hasta cierto punto es absurdo negar que Cristo pueda venir. Sería absurdo negar que Él pueda venir. Ya vino una vez. Y además, recuerden que Cristo no es espíritu en sí, ¿verdad? Recuerden que Cristo tomó forma humana. Él resucitó con un cuerpo. Pero además, como Jesús es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Yo, como lo he dicho ya antes, ponga usted a Dios en un cuadrito o en un marco, entonces ya no estamos hablando del Dios de la Biblia. Así de sencillo. Ponga usted a Dios en un marquito, en un cuadro, entonces ya no estamos hablando del Dios de la Biblia. Tan sencillo como eso. Y recordemos, mis hermanos, que para los griegos la materia es mala, hablando del cuerpo. Y también pensemos en Pablo. Cuando Pablo, ustedes se acuerdan, cuando Pablo fue a Atenas y él empezó a predicar a la gente en Atenas, Atenas lo recibió muy bien a Pablo, porque a ellos les gustaba, ¿verdad? A los griegos les gustaba que la gente viniera a hablarles de alguna filosofía nueva. Entonces llega Pablo y les comienza a hablar de Cristo. Los griegos lo escuchan todo, escucharon todo lo que Pablo les decía hasta que les habló de la resurrección. Cuando Pablo les habla de la resurrección, no, listo, muy bonito todo, chao, gracias. Todos se fueron. ¿Por qué? Porque los griegos no creen que el espíritu vuelva a encarnarse. Recordemos, por ejemplo, sobre todo Platón. Platón dice que el cuerpo es la prisión del alma.
o del espíritu. Dice que cuando nosotros morimos, dice que nuestra alma se libera. Ahora, dicen los griegos que ya fue liberada, ¿verdad? Dicen que ya fue liberada. Entonces, ¿cómo es posible, dicen los griegos, cómo es posible que venga otra vez a esclavizarse a la maldad, hablando del cuerpo? Es en ese sentido, mis hermanos, en el que ellos no creían. Entonces, fíjense, mis hermanos, yo voy a leerles, les voy a leer, antes de hacer un cuadro que tengo aquí para ustedes, un cuadro sinóptico, lo que dice uno de los grandes teólogos en el mundo. Y si ustedes, mis hermanos, ahorita no tengo el nombre, pero si ustedes se acuerdan o toman esto, se lo encuentran, algún dato de este hombre, si pueden me lo pasan, les agradecería un montón, porque no lo tengo ahorita. Cuando él habla sobre los amilenialistas, él dice lo siguiente. Dice este hombre, ojo lo que dice sobre los amilenialistas. Su carácter principal es la negación de un reino literal sobre la tierra. Se considera a Satanás atado en la primera venida de Cristo, en la primera venida de Cristo, la presente era entre la primera y la segunda venida. Es el cumplimiento del milenio. Sus adeptos están divididos en cuanto a si el milenio se está cumpliendo ahora sobre la tierra, según lo dijo Agustín, o se está siendo cumplido por los santos en el cielo, o se está cumpliendo por la iglesia en la tierra, y por lo tanto concluyen que no habrá milenio aquí en la tierra. Mis hermanos, esto es básicamente el esquema. Cristo Jesús muere y resucita. Mis hermanos, y hasta ahorita nosotros llevamos 2024 años. Luego ellos dicen que en este periodo, y ojo, pongan atención, porque sus doctrinas son imprecisas. Mis hermanos, como no tienen una base escritural, ¿qué hacen? Especulan mucho. Unos dicen que este milenio ya se está llevando aquí, se está llevando a cabo aquí en la tierra. Algunos dicen. Otros en la iglesia. O sea, que nada más la iglesia está participando del milenio. Dígame usted, cuando la escritura dice que es todo el mundo. O sea, esto va a afectar a todo el mundo, el milenio, pero no, ellos dicen algunos que la iglesia, otros que es espiritual. O sea, otros dicen que se está llevando a cabo en el cielo, que Cristo está reinando en el cielo, que todos los cristianos que mueren entran a este reino y entonces están viviendo el reino milenial de Cristo y que por lo tanto, como no hay milenio, entonces un día Cristo viene a la tierra y se va a llevar a cabo todos los juicios y de ahí la idea de que hay un solo juicio que se llama el juicio final. Y mis hermanos, y la Iglesia Católica, ellos enseñan que solo hay un juicio. Entonces comienzan la eternidad, dicen ellos. Es decir, mis hermanos, no hay cabida de acuerdo a esta manera de entender la Biblia. Entonces, ¿dónde queda la tribulación? Pregunto. ¿Dónde queda el arrebatamiento? Pregunto. ¿Dónde quedan las promesas de Abraham? Pregunto. Como no hay una base escritural, mis hermanos, como la tenemos nosotros, entonces ellos se la van a pasar discutiendo. Yo se, lo- yo se las estoy dando a conocer a ustedes para que ustedes sepan qué es lo que dicen ellos. Porque no me gusta venir y decirles a ustedes, vean, la Iglesia Católica, los ortodoxos y los calvinistas están equivocados. Punto. Vamos, continuemos. No, 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 no. Estamos viendo el motivo del por qué están equivocados. Y que ustedes sepan y tengan el argumento del por qué ellos están equivocados. ¿Por qué ellos apoyan estas cosas o cosas como estas? ¿Por qué? Como número uno, mis hermanos, recuerden que ellos no hacen una interpretación literal. Ellos hacen interpretaciones alegóricas que sea de acuerdo y que se acomoden a sus doctrinas o porque sus doctrinas están chuecas. Entonces hacen una alegoría. La cuestión es que por cualquiera de los dos lados está mal, porque no toman la escritura de manera literal. Así de sencillo. Ahora, ellos se burlan de nosotros. ¿Por qué se burlan de nosotros, Luker? Porque ellos dicen,
Ellos vienen y nos dicen, a ver, Luker, si comienza el milenio, comienzan encadenando a Satanás, pero ellos dicen, pero Satanás es espíritu. Bueno, mis hermanos, la escritura no está diciendo que a Satanás le van a poner una cadena material. Quiero que entiendan eso. La cadena no es algo material. O sea, simple y sencillamente lo que la escritura nos está diciendo es que lo van a meter preso, que van a tomar a Satanás y lo van a meter preso. Y ahorita vamos a ver todos los argumentos que tenemos para que nosotros veamos que esto del milenio es literal y Satanás va a estar preso. Literalmente va a estar preso y va a estar 1000 años preso. Ellos dicen, mis hermanos, que no. Ellos dicen que no. Que Satanás, pongan atención, y voy a hacer unas preguntas. Ellos dicen que Satanás fue preso aquí en la tierra, en la crucifixión, y que hoy por hoy Satanás no está operando. Hoy, en el año 2024, ellos dicen que Satanás no está operando. O sea, no está en funcionamiento porque está atado. Pregunto, ¿Satanás estará o no operando hoy? Mis hermanos, hemos visto el diablo actuar durante toda, o sea, lo hemos visto en todo momento. Satanás está actuando hoy por hoy. Vamos a ver lo que dice la escritura. Vamos a ver lo que dice la escritura. Yo voy a dar varios versículos. Ustedes apúntenlos para que luego yo los voy a ir leyendo y ustedes los tengan. De una vez los voy a dar los que vamos a ver. Vamos a ver varios versículos de una vez. El primero, Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos 5, 3. Luego, Segunda de Corintios 4, del 3 al 4. Segunda de Corintios 4, 3 al 4. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 18. Luego, segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 24 al 26. Segunda de Timoteo 2, 24, 26. Primera de Juan, esta es la última. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan 5, versículo 19. Bueno, empecemos con la primera, con Hechos 5, 3. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pregunto, no pregunto, pero fíjense, si fuera cierto lo que los amilenistas dicen, que Satanás fue tomado preso en el momento que Cristo fue crucificado, ya no está, y que ya no está actuando en la humanidad, porque cuando Pedro está ministrando le dice a Ananías que Satanás es el que tocó su corazón si Satanás está preso? ¿Mm? Yo ocupo saber eso. Es decir, ¿está sí o no preso Satanás? Es la pregunta. Porque para ese momento que Pedro está hablando de eso, ya Cristo ya había resucitado y ya estaba en el cielo. Ya se había ido. No, mis hermanos, no está preso. Sigue influyendo en la gente. Segunda de Corintios, vamos, Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por ejemplo, en el año 300 de la era cristiana, pregunto, ¿habían incrédulos? Sí. ¿Y en el 2024? También. ¿Y qué dice? ¿Y quién dice que cegó el entendimiento de los incrédulos? Dice que el Dios de este mundo, y cuando dice Dios de este mundo se está refiriendo a Satanás. Entonces, no está preso, él está activo aún. Ahora, Efesios capítulo 2, del 1 al 3 dice,
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si ustedes se fijan, hasta hoy Satanás sigue operando, sigue haciendo lo que es su papel, tratar de evitar que la gente venga a la salvación y que los salvos vivan para la gloria de Dios. Así de sencillo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Oh, ojo, ojo. Si Satanás estaba preso, ¿cómo es que pudo estorbar a Pablo? ¿Mm? No, mis hermanos, no está preso, está activo y está haciendo lo que él debe de hacer. Ahora, vean, por favor. Es bueno que nosotros veamos que Pablo nos está diciendo que Satanás es el que le estorbó. No dice que le estorbó un demonio, mis hermanos. No dice que fue un demonio. Pongan atención. Satanás vio en Pablo una gran amenaza porque fue un gran misionero y quiso detenerlo Satanás en persona. Por él, por eso él nos señala, por eso él nos señala que fue Satanás, no un demonio, que es Satanás que literalmente se interpone. Yo quiero decirles una cosa. Vamos a ver. Cuando nosotros decimos es que Satanás me está atacando, es que Satanás me está atacando a mí, cuando nosotros decimos eso, no, son expresiones, pero Satanás no tiene por qué fijarse en usted y en mí, porque nosotros no representamos un peligro como lo era Pablo. A nosotros nos estorban o nos molestan o nos atormentan sus seguidores, o sea, sus demonios, sus espíritus. Pero Satanás en persona, o sea, él no tiene por qué poner sus ojos en mí como con Pablo, porque nosotros básicamente no representamos una amenaza para él como lo podía representar Pablo u otros hombres de Dios. Ojo, no estoy peyorizando ni estoy ni haciendo menos. Lo que estoy diciendo es que él en persona no va a venir a decir, a Luke lo voy a estorbar porque esto. No, no, él manda a sus demonios. Pero con Pablo sí. Cuando dice que Satanás le estorbó, él está hablando literalmente que fue Satanás, no un demonio. Para que lo tengan ahí claro. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24 y 26 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Sí, aquí voy. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Oh, pongan otra atención aquí, atención a lo que les voy a decir. Mis hermanos, entonces hay gente que está cautiva y aquí pongan atención, aquí menciona la palabra diablo. Mis hermanos, cuando usted lea la palabra diablo en su Biblia o la palabra Satanás, se refiere precisamente a él, a Satanás. Cuando usted vea la palabra en la Biblia demonio, significa sus seguidores. Entonces aquí el diablo significa Satanás, es decir, que su trabajo se está llevando a cabo en el mundo, hoy en la actualidad. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, que dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pongan mucha atención aquí porque quiero enseñarles algo aquí interesante. Esta última frase, está bajo el maligno, en el griego original se dice keimai poneros, keimai poneros. Es decir, cuando a nosotros se nos traduce el mundo entero está bajo el maligno, la palabra literal quiere decir yace,
Es decir, el mundo yace. Es como yacer en los brazos de Satanás. Eso es lo que quiere decir. Y le podemos poner así. Yace en el poder del maligno, en la influencia y en el sistema del maligno, como ya hemos hablado. Pero esta es la frase, mis hermanos, que a nosotros se nos traduce. Y ojo, quiero decirles algo, está bien traducida. Yo nada más lo que estoy haciendo es darle una base literal para que usted sepa qué es lo que está diciendo Juan. O sea, que el diablo está activo, es lo que está diciendo. Este es el diseño que él ha hecho. Y escúchenme, lleva desde el día de la creación buscando cómo dañar la obra de Dios. Desde el día de la creación, Él lleva buscando cómo dañar la obra de Dios. Y mis hermanos, ya con este último parrafito, yo finalizo para escucharnos en la siguiente lección. Por eso es muy claro, mis hermanos, y es preciso el dicho que nosotros tenemos, que se dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. El diablo, mis hermanos, nos tiene a ustedes y a mí bien estudiados. Por eso nos tiene en su poder a la humanidad. Por eso el mundo yace. Estamos tendidos en los brazos de él en cierta forma, como por decirlo de cierta forma. Por eso mismo, el diablo sigue estando activo. Él está activo, él no está preso, él no está encadenado. Así de sencillo. Bueno, mis hermanos, vamos a detenernos aquí. Y primero Dios, la próxima semana ya finalizamos con lo que es el curso de Escatología 1, por lo menos este bimestre. Luego continuamos con Escatología 2 y vamos a seguir viendo cosas más interesantes. Y la siguiente lección vamos a ver lo que es el postmilenialismo también. Yo les voy a compartir cosas que tengo ahí, libros y cosas, y para que ustedes las tengan y ustedes puedan también estudiar. Mis hermanos, primero Dios, ya la próxima semana, como dije, terminamos y nos escuchamos en la siguiente y los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús y a crecer y por favor aprendan y enséñenle a otros en el nombre de Jesús. Nos escuchamos en la próxima. Chao, bendiciones.